viendo entonces lo que es las empresas, ¿no? Y vemos acá la importancia del ingeniero sanitario, ¿sí? Por ejemplo, un ingeniero sanitario tiene, en la parte de diseño, tiene lo que es agua potable. Hola. Dime, Cintia. Uy, pero estoy en clase. Ya, a ver, pásenme, por favor. Hola. Entonces, fíjense, en todo esto trabajamos nosotros como ingenieros sanitarios, y una parte que no se está atacando, que básicamente nos estamos dejando avasallar por ingenieros industriales. Por ejemplo, yo estoy ahorita como jefe de infraestructura y tengo a una ingeniera ambiental, que es la ingeniera Susi Fernández. Ella es ingeniera industrial, o sea, pero esto corresponde pues a civil. Claro que ahora ya hay una carrera de ingeniería ambiental, digamos, ¿no? Pero nosotros siempre hemos estado en esta área y, por ejemplo, la parte de la basura tiene un gran impacto en esta parte de los aspectos ambientales, ¿no? Entonces, todo esto es lo que en lo que nosotros trabajamos como ingenieros sanitarios, ¿no? Todas estas actividades. Vamos a ir viendo entonces, habíamos visto que un parámetro importante de diseño, en realidad en el capítulo 2, que son estudios preliminares o estudios de parámetros básicos de diseño, hemos visto población, ¿no? En la anterior clase, ¿no? El otro parámetro que necesitamos es la dotación, digamos, ¿no? La dotación. ¿Por qué la dotación? Porque ustedes saben que población por dotación te va a dar un caudal. Este caudal es el que ustedes manejan para sistemas de agua potable. Entonces, multiplicas por un factor, por un coeficiente de retorno, o sea, no todo el agua que consumen o que se consume en una dotación va al alcantarillado sanitario, sino un porcentaje de esa agua, digamos, ¿no? Entonces, pero lo que nosotros tenemos que ir viendo es la dotación, cómo es que, o en qué cantidad nosotros podemos obtener este valor de dotación. Entonces, ustedes, por ejemplo, en sus domicilios pueden, y ahora en este momento van a hacer una estimación. O sea, les voy a dar el trabajito para que ustedes mismos hagan una estimación de cuánta cantidad de agua consumen por día, ¿no? Por familia, digamos. No les estoy diciendo que hagan un trabajo fuera de sus casas, sino dentro de su domicilio, cuánto es lo que consumen, y veamos los parámetros que tiene la norma, digamos, ¿no? Digamos, por ejemplo, para valles, entre poblaciones de
mayores a 100.000 habitantes, tenemos entre 200 a 300 litros habitantería. Digamos, es un parámetro, ¿sí? De repente ustedes van a sacar otro parámetro, digamos, ¿no? Entonces, pero es importante que ustedes comprendan la importancia que tiene la dotación. Sin la dotación nosotros no podemos obtener un caudal, y el caudal es lo que nosotros necesitamos para realizar un diseño. ¿Tiene alguna consulta hasta acá? Entonces, así como tenemos una dotación, también se puede proyectar. ¿Cuándo proyectas? Por ejemplo, ¿quiénes de acá, de esta clase, viven en la zona sur? Vamos a ver. ¿Quiénes viven en la zona sur de Cochabamba? A ver, jóvenes. Buenos días, Inge. Yo. Ya, José Álvaro, ¿en qué parte vives de la zona sur? Entrando a Itocta, Inge. Final Panamericano. Ah, ya. Ya, está muy bien. Bueno, a ver, ¿por qué les hablo esto, digamos? ¿Y cómo te llega el agua potable a tu domicilio? Es de una cooperativa, Inge. Ya. A ver, hay algunos sectores, por ejemplo, que se utilizan mediante carros cisternas o turriles, digamos, ¿no? Entonces sus dotaciones por lo general son bien bajas. En este momento, digamos, ¿no? En este momento, en T igual a 0, los que tienen restricciones, o en la zona sur, por ejemplo, el turril vale 7 bolivianos, el turril, entonces tienen mucha restricción para utilizar el agua. Pero ¿qué es lo que ocurre, jóvenes? Una vez que ustedes ya tienen agua por cañería, por ejemplo, Misicuni va a llegar y van a tener un agua por cañería o por redes, entonces de repente sus consumos de agua se disparan, y por eso existe esta dotación futura. Entonces hay que mirar, cuando estés haciendo el proyecto, si se va a incorporar a tu sistema de agua potable una fuente adicional. ¿Por qué? Porque si se incorpora automáticamente tu dotación, aumenta, por lo tanto el caudal también que genera la población va a aumentar, va a incrementar, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces los otros parámetros muy importantes que tenemos, que son la topografía, ¿no? Que es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tiene por objetivo representación gráfica de la superficie, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la carrera de Ingeniería Civil, hemos visto esto un semestre, 2 semestres enteros casi, ¿no? Entonces, ustedes están muy bien capacitados para ver este aspecto muy importante, que es la parte del estudio topográfico, ¿no? Es el primer trabajo que debe realizar el proyectista para un sistema de alcantarillado. En la topografía, el área, ¿no? Del área, los trabajos topográficos deberán satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, esta gráfica que ves de planimetría, esto pueden sacar del Google también, de alguna zona, o van a tener que hacer el levantamiento de una zona que les contraten, ¿no? O sea, por ejemplo, al ir a Itocta tienes harta área verde, digamos, que muy pronto se van a urbanizar, ¿verdad, José? A ver. Sí, Inge. ¿Vale? Entonces se van a urbanizar, que si ellos se urbanizan unas 5 hectáreas, digamos, ¿no? Y entonces, estas hectáreas, tú lo primero que tienes que hacer es hacer una planimetría, el plano de catastro, y después realizar la topografía. ¿Por qué la topografía? Porque es demasiado, en la parte de alcantarillado esto es primordial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el alcantarillado trabaja por gravedad y puede trabajar con pendientes mínimas, para lo cual necesitas un levantamiento al milímetro, ¿sí? En altimetría y taquimetría, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, jóvenes, que ustedes tienen que realizar, ¿ya? ¿Qué vamos a ir viendo? Por ejemplo, vamos a nivelar, vamos a utilizar una nivelación donde tenemos que formar unos polígonos y necesitamos BNs, ¿no? Ahora, ¿qué es bueno, estos estudios preliminares
en la elaboración de proyectos para poblaciones dispersas menores a 5.000 habitantes podrán ser realizados sobre información topográfica básica, ¿no? Por ejemplo, cuando usted tiene un puente, los puentes por lo general tienen BMs. En la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, tenemos en uno central, tenemos en la plaza principal un BM, tenemos en el hospicio, es el BM que va a enlazar a todo lo que es Cochabamba, ¿sí? Y los BMs son son cilindros de hormigón donde se colocan los datos, tanto de nivel para el nombre de la estación, y a partir de ese punto podemos nivelar, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona de las cuadras, yo puedo decir, a ver, yo necesito que las canchas de la universidad salgan a la Guillermo Urquidi, ¿ya? Entonces necesito un BM en la cota solera del alcantarillado de Semao. A partir de ahí yo jalo, ese va a ser mi BM, y empiezo a jalar todo hacia al campus universitario, ¿sí? Entonces eso es un poco, ¿no? Después de esto necesitamos nosotros estudios hidrológicos, ¿no? Fíjate aquí tú has tenido un semestre para capacitarte en lo que es nivelación de polígonos, presentación de planos, configuración física de sitios geográficos. Para replanteos posteriores del proyecto, el responsable deja BMs, ¿no? Como les digo, en los puentes, por ejemplo, hay BMs, y toda la información y levantamiento topográfico deberán ser necesariamente verificados en el terreno, ¿verdad? Entonces, tienes la parte de altimetría. Entonces, todo un semestre has visto esto. Esto es algo que tienes que saber, ¿ya? Otra cosa que tienes que saber, y ves un semestre entero, es esta parte de estudios hidrológicos, porque no te olvides que el alcantarillado va a ir, no solamente es de aguas residuales, sino tenemos el alcantarillado pluvial. Y el alcantarillado pluvial tiene que ver directamente con la hidrología, el estudio hidrológico que tú generes. ¿Por qué? A ver, ¿por qué razón? A ver, Iván, a ver, participen. Hola. Ya, nadie tiene preguntas, ¿no? A ver, pensé que me iba a contestar. Inge, una consultita. Dime. No hace mucho estaba por Trinidad, allá por la zona de Trinidad, y había pues su sistema de alcantarillado es bien deficiente, ¿no? O sea, a la calle creo que sacan por las canaletas, ¿no? De las calles. Y, o sea, no han podido solucionar hasta ahora, Inge, ese problemita del alcantarillado. Ahora, creo que es una zona muy, muy baja, por eso no pueden, digamos, sacar. En este caso, ¿cómo se podría solucionar, Inge? No, a ver, lo que ocurre en Trinidad, del Beni me estás hablando, ¿no, Miguel? Sí, Inge, de Beni. Lo que ocurre en el Beni es tú tienes un cinturón, ¿no? El problema es que cuando empieza a llover, la ciudad más bien se inunda. Sí, o sea, tenemos ese problema de que se va a inundar. Entonces, obviamente, si tú estás trabajando a gravedad, más bien el agua te va a devolver, digamos, ¿no? Incluso los que van a Trinidad han visto que tienen un cinturón, ¿no? O sea, tienen
se han hecho como un muro de contención alrededor de Trinidad. O sea, no te olvides que el Beni, por ejemplo, por naturaleza es un sector que se inunda. Pero fíjate, aquí está el estudio hidrológico, eso es lo que manda, el estudio hidrológico, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en ese sector, que las precipitaciones pluviales son muy elevadas, ¿ya? Por eso es que son zonas de pastoreo. Alguna vez he escuchado que el gobierno les ha regalado terrenos en el oriente, digamos. Cuando tú vas al oriente, al Beni, puta, te ha regalado en un pantano, digamos, ¿no? O sea, porque eso es lo que ocurre, digamos, en el Beni. O sea, tiene sectores que son muy inundables por nuestra hidrografía, y esto va con el estudio hidrológico. Digamos, tú vas a tu Chaco, bueno, en realidad vas a pastear las vacas y tienes de repente tus 6, 8 hectáreas, y estas hectáreas, porque son para pastoreo en realidad, para las vacas, en época, en junio, julio, bueno, es una planicie y es muy bonito, pero te vas en diciembre y es un río, es un lago, digamos, ¿no? O sea, y el problema es que el alcantarillado va por debajo, ¿no? Entonces, es muy complicado ver este problema que ocurre en Trinidad. Trinidad no tenía alcantarillado sanitario, o sea, todo iba como por las caras, o sea, por lo que son las cunetas, digamos, ¿no? O sea, eso era, Trinidad era muy feo, digamos, ¿no? Pero ahora ha ido creciendo, ya están colocando tuberías, pero el principal problema, como les digo, es cuando sube el nivel del agua, porque no te olvides que la tubería está enterrada, y si va a subir el nivel de agua, o sea, vas a tener un problema de obstrucción, ¿no? Ya se está trabajando, es un problema muy complicado de Trinidad, pero sí se está. Y les comento, la presidenta del Colegio de Ingenieros de la CIP Tarija es una compañera de acá, estudió en San Simón, ha sido mi compañera, y ahora está como presidenta de la CIP Tarija, de CIP Trinidad, CIP Beni, y bueno, ha estudiado acá en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, es muy complicado. Vamos a irlo viendo en la parte topográfica, mezclado con la parte de hidrología, ¿no? Por eso es importante que ustedes aprueben sus materias sabiendo y vean la parte hidrológica, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, entonces, ustedes han visto esta parte de la lluvia. ¿Por qué? Porque tenemos que diseñar las tuberías, por ejemplo, para un caudal. Ustedes saben que con el estudio hidrológico, al final lo que nos interesa son las curvas IDF, ¿no? Al final ustedes tienen un proceso matemático de estadística con los pluviómetros y van a tener como resultado sus curvas de intensidad, duración y frecuencia. Ustedes esas IDFs van a calcular las intensidades por periodos de diseño, y el caudal simplemente va a ser, si estamos en un método racional, que por lo general cuando son áreas pequeñas utilizamos esto, va a ser caudal, va a ser igual a el coeficiente de infiltración por la intensidad y por el área. Listo, ahí acabó todo. Pero la importancia que tiene tus datos hidrológicos, ¿sí? Con la topografía, ¿no? Vamos a ir viendo, por ejemplo, acá. Otro factor muy importante es el estudio geotécnico. Por ejemplo, si tú vas y llevas un cochabambino para que realice una perforación de pozo en Trinidad, no va a poder, definitivamente no va a poder. Hemos tenido este problema en un condominio que se ha hecho allá en Trinidad, los solares, que son 5 bloques de edificios, no altos, pero cuando se ha tratado de perforar el pozo, se le ha llevado al ingeniero Bombori, y él no ha podido realizar la perforación. O sea, ¿por qué? Porque como es pura arena, entonces tiene su método de perforación de pozos, no es como perforar aquí en Cochabamba. O sea, cada zona tiene alguna diferencia, ¿no?, en la parte geotécnica, y por eso es que esto es muy importante que ustedes vean. Ustedes son estudiantes de octavo semestre y básicamente la parte geotécnica ya la dominan porque han llevado la materia de suelos 1 y ahora están cursando suelos 2. Entonces, fíjense, estos parámetros básicos de diseño y
estudios preliminares son los que nosotros necesitamos que ustedes tengan sólidos conocimientos para poder encarar la materia de Ingeniería Sanitaria 2. Yo no les voy a enseñar suelos, ni hidrología, ni topografía. Yo estoy asumiendo que ustedes sí saben. Yo les estoy mostrando ahorita la importancia que tienen estas materias en el desarrollo de la parte de ingeniería sanitaria, ¿sí? Entonces, la parte de geotecnia, ustedes tenemos un laboratorio allá en la zona sur, ahí por agronomía. Entonces, ustedes han visto los estudios que se hacen, ¿no? Las calicatas, lo que son los ensayos SPT, para realizar el estudio. ¿Cuál es el problema acá? Si tú tienes arena, por ejemplo, lo que estaba hablando Miguel en Trinidad, la arena no tiene una cohesión, ¿no? Porque es arena, entonces vas a tener que activar. Y si hay más se presenta a nivel freático, como está en Trinidad, entonces estás frito. Necesitas un método constructivo especial. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en el Chapare? En el Chapare hay sectores que se parecen mucho a Trinidad. Tienen métodos constructivos para trabajar muy interesantes, ¿no? Se utilizan métodos diferentes, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Los otros estudios son los estudios socioeconómicos, el desarrollo comunitario, básicamente, la promoción, difusión, planificación municipal, la preinversión, y la parte de si el estudio va a ser factible o no, porque al final estos sistemas son casi autosostenibles, ¿no? O sea, tenemos que generarnos nosotros para ver la inversión. Pero en este caso no voy a ser muy exigente en esta parte. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un proyecto de saneamiento básico en la parte de lo que es alcantarillado sanitario y redes de agua potable, va a venir acompañado definitivamente por un estudio, por ejemplo, por un sociólogo, ¿sí? Y licenciados en administración de empresas, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo cómo se clasifican las aguas residuales. Por ejemplo, va a estar en función, bueno, yo puedo agarrar y decir, esto está en función del lote, la densidad de la población. Las aguas industriales, por ejemplo, se van a generar por los desechos de los procesos industriales, y las aguas de lluvia provienen de la precipitación pluvial, ¿sí? Ahí tienen estos ejemplos. Y ahora, por ejemplo, yo les digo, a ver, acá en las aguas industriales, me encanta poner este ejemplo. A veces uno agarra y dice, ¿cuál es la mejor planta de tratamiento en Cochabamba? Digamos, a ver, ¿quién me podría decir cuál es la mejor planta de tratamiento en Cochabamba? A ver. ¿Ninguno? A ver, Miguel. A ver, ¿cuál de estas aguas te parece más peligrosa? A ver, ¿las aguas de lluvia, las aguas residenciales o las aguas industriales? Las industriales, Inge. Las industriales, ¿ya? A veces cuando me preguntaban a mí, cuando estaba como presidente de los ingenieros sanitarios, ¿cuál es la planta que recomiendas, digamos, no? Entonces yo les indicaba que la planta de tratamiento que yo... esperaremos entonces, ¿quién más falta? ¿Qué arquitecto? Ya, el eléctrico y el... Ya, ya, a ver, les voy a dar que investiguen. ¿Cuál es la mejor planta para ustedes en Cochabamba? Vamos a quedar acá. Porque después de esto, o sea, con esto ya habríamos acabado lo que son los parámetros, estudios preliminares o parámetros básicos de diseño, y nos tocaría ya entrar directamente a lo que son ya los sistemas de hidráulica de tuberías, ¿sí? Entonces les voy a dar el trabajo para que ustedes, me digan cuál es la mejor planta de tratamiento de agua potable en Cochabamba. O sea, califiquen, o sea, no, para mí puede ser esta, digamos, está muy bien, perfecto, solamente es una calificación para que ustedes puedan investigar, y también vean la parte, ahora en este momento os voy a dar el enlace para que me hagan la parte de la dotación, cuánto de agua consumen en sus domicilios, y la
cantidad de población por barrio que ustedes tienen. ¿Está claro? Quedaremos acá, tengo reunión ahorita acá en infraestructura. ¿Ya? Inge, yo me acabo de inscribir a la materia y no me llegó el código de invitación o el código de Classroom. ¿Cómo dice? No. Yo acabo de inscribir a la materia y no me llega el código de invitación ni el código Ya, a ver, eso lo veamos. ¿El código de qué dices? del Classroom, o sea, para la materia no tengo el código de Classroom en el WebSys. Ya, a ver, vengan por mi oficina, jóvenes, acá en la universidad y vamos a charlar, ¿ya? Porque tengo una lista que me ha pasado el ingeniero Javier Caballero y esa está totalmente actuada, ¿no? Ya está bien. Pásate aquí, hermano.